hizo un árabe, se llama Viña Indómita, este hombre tiene caballos árabes, trajo caballos árabes, y tiene su viña, y la particularidad que tiene que a cada caballo le busca una característica y le pone un nombre, y a su vez ese nombre lo traslada a los vinos. Ah, mirá vos, qué interesante. Entonces, me voy a tomar un... ¿Cuándo fue, María, esto? Esto más o menos fue en el año 2003-2004. Ah, bueno, bastante. Yo la visité cuando la estaban haciendo, para conocerla, porque me invitaron, y después la visité ya terminada. Tiene la estructura, está en medio de un cerro, digamos, le cortaron una parte al cerro, bueno, un árabe, ¿no? Le cortaron una parte al cerro, y ahí hicieron la viña. Claro, en un cerro le cortaron como un pedazo y construyeron la viña. Y tiene una vista panorámica de arriba, se puede ver el valle con sus caballos, y atrás se puede ver todos los viñedos. No, es muy linda esa viña, muy linda, además del lujo que tiene, porque tiene un lujo, pero... Sí, me imagino, sí. Lo ves y no lo podés calcular. Voy a cortar el audio de Cecilia. Ahí Sí. se escucha un ruido de fondo. Ahí. No, yo te voy a hacer el porque hay un... Ahí, corre. Ahí te silencio. Ahí. Claro, porque hay un sonido de fondo, por eso. Si querés preguntar... Ahí está, Ceci. Si querés preguntar, después te activo, porque se escucha mucho ruido de fondo. ¿Me entendió, María? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos. ¿Estamos listos? Sí, perfecto. Bien, continuamos entonces con este viaje. Ustedes ven esta foto, pueden ver, es una variedad de Cabernet de Sauvignon. Esta planta es de 1950. Fíjense los años que tiene, estamos en el 2020, y esta planta es de 1950. Así que fíjense los años que puede durar una planta cuidada de forma correcta. Si los vinos, ¿qué diferencia hay entre un vino guarda y un vino reserva? Un vino reserva puede tener hasta 1 año y medio en barricas de madera. El vino guarda puede tener hasta 500 años adentro de una botella. ¿Sí? Esa es la diferencia. Es decir, y lo mismo hay lo mismo hay una diferencia entre un catador y un degustador. Todos nosotros somos degustadores, porque tenemos los 5 sentidos para poder degustar un vino, ¿sí? Entonces quizás yo te puedo decir, por ejemplo, del Carmener, que es amaderado y tiene restos de chocolate, y quizás tú le sientas olor a frutos de bosque o fruta seca. Todo depende del aroma que uno sienta en sus sentidos. El catador lo que hace es distinguir cuándo fue la cosecha, cómo fue cosechado, cómo fue envasado, cuánto tiempo de guarda tuvo en la barrica, cuánto tiempo en la botella, todo lo que es la parte técnica del vino. Esa es la diferencia entre un catador y un degustador. ¿Sí? Bien, seguimos mirando un poquito más de la posada. Ahí estamos viendo también las plantaciones que tiene, como les mencioné, tiene más de 900 acres de tierra plantada con viñedos. Además se dedica a cultivar membrillos y ciruelas la posada. Eso que ustedes ven ahí es la sala de degustación, ¿sí? Ahí nos llevamos a los turistas a degustar los vinos. Y lo que ven más atrás, que es donde está la sombrilla amarillita, es el restaurante donde nosotros pasábamos a comer y digamos, a descansar un rato, y incluso en la parte de arriba se puede pasar, si vos querés alquilar, podés pasar una noche en la posada, por eso le pusieron ese nombre, ¿sí? Bien, ¿seguimos? Bien, acá ya está parte del proceso de finalización de lo que es el embotellamiento. Ya le pusieron la parte de arriba, y después directamente le ponen la etiqueta y ya queda listo para salir al mercado. ¿Sí?
Bien, acá están las barricas donde se hace el reposo de los vinos para vinos reserva, ¿sí? Particularidades que tiene el vino, ¿por qué se ponen en cavas profundas y con poca luz? Porque el vino es muy celoso, no le gustan los ruidos, les gusta el silencio. Fíjense que el enólogo, por ejemplo, para hacer un vino reserva de alta calidad, mueve 1 milímetro todos los días la botella, hasta que hace el giro completo. 1 milímetro por día tiene que mover la botella para hacer el giro completo, se demora más o menos una semana y media, para que el vino no se altere, ni haga ese polvillo que abajo puede hacerse cuando el vino es alterado, ¿sí? Bien, y acá estamos viendo, como recién les mencioné, las barricas viejas, ¿sí? Las primeras barricas que llegaron a Santiago, ¿sí? Bien, seguimos y ya es lo último, me parece. Listo. Ahora con ustedes, para un momento. Siguiendo con este paseo, ahí ustedes están viendo algo muy rico, que son chocolates, ¿verdad? Y estos chocolates es Chocolatería Brunato, don Félix Brunato, es uno de los, digamos, pioneros también que llegaron a estos valles, y su atelier, porque es un atelier, es un atelier pequeño, chiquito, donde don Félix llega con su papá en el año 1920. Después, 1914, entre 1914 y 1920. Y empieza el papá a fabricar estos chocolates. Con el tiempo se encarga don Félix Brunato de hacerse cargo de su atelier. La particularidad que tienen estos chocolates son las siguientes. Acá está don Félix haciendo una degustación, ¿sí? Junto con los turistas que van a visitar ese atelier. Es un atelier chiquito. Bien, acá vamos a hablar un poco de sabores. Chocolatería Brunato tiene la cualidad de hacer los sabores tradicionales, por ejemplo, de cereza, frutos rojos, papaya, ¿sí? Sabores tradicionales que los podés encontrar, digamos, ahí y en exportación y en Santiago también. Pero ¿qué particularidad tiene Félix Brunato? Félix Brunato fue un innovador, porque Félix Brunato dijo, bueno, a ver, valle de vino, chocolates para vino. Entonces fabricó unos chocolates a base de romero, jengibre, ají, pimienta, orégano, albahaca, camembert, queso, el queso azul, ¿sí? Entonces, estos chocolates tienen la particularidad de poder combinarlos con vinos. Digamos, si ustedes combinan un Cabernet de Sauvignon Reserva con uno de estos chocolates, les puedo asegurar, es un éxtasis total, porque son de textura suave, son amargos, pero con un relleno que lo hace particular con la combinación del vino. Es decir, el vino y el chocolate es magia total. Además, son, de ser exóticos, son afrodisíacos, ¿sí? Porque te da como un cierto calor, y entonces son muy ricos. Incluso los sommeliers premiaron a don Félix Brunato por esta calidad de chocolates, esta línea de chocolates exóticos, para combinarlos incluso como postres, ¿sí? Vino con chocolate, el postre perfecto, ¿sí? Bien, dentro de esta línea, también, como les mencionaba, don Félix era muy amigo de Pablo Neruda, el poeta chileno, literatura en 1971, sacó su línea Pablo Neruda, ¿sí? Una línea ideada especialmente en la imagen y en la personalidad que tenía don Pablo, ¿sí? Don Pablo era muy tranquilo, muy apacible, era muy bohemio, entonces sus chocolates tienen esa particularidad de ser como con sabores muy suaves, muy, que tú los pruebas y es como, qué rico, y quieres probar otro, y quieres probar otro, y quieres probar otro, ¿sí? Son muy sabrosos los vinos, los chocolates Brunato. Bien, y dentro de esta líneas exóticas, ¿sí? Dentro de esta línea exótica, don Félix, como les dije, era innovador. Entonces, sacó esta línea. ¿La pueden leer, por favor? ¿Quién se anima? Anímense, a ver, vamos, ponele audio a Diani.
A ver, ¿qué dice esa línea? ¿Línea? Kama Sutra, exactamente. No, pero Kama Sutra, Kama Sutra. Cuando yo fui a visitar en uno de los viajes que hice con a la chocolatería Brunato, me dice, Mari, ven que quiero mostrarte algo. Y digo, sí, don Félix, ¿qué necesita mostrarme? Mira esto. Y me muestra su línea Kama Sutra. Yo me quería morir, porque esta línea, fíjense, esta es la caja de presentación. Ahora se los voy a mostrar. Una más. Acá está. Fíjense, el Kama Sutra. Chocolate Kama Sutra. Tiene las posiciones del Kama Sutra. ¿Sí? Y está hecho en chocolate y en relieve. Es decir, fíjense ustedes lo que es, ¿no? Es decir, don Félix realmente es una persona innovadora. Entonces, si ustedes se pueden fijar en la foto, son posiciones del Kama Sutra. Y cuando a mí me lo mostró la primera vez, había hecho una camita, una forma de cama con la almohada que decía Kama Sutra, y las posiciones del Kama Sutra con las figuras en relieve, talladas en relieve. Así que bueno, eso es chocolatería Brunato, ¿sí? Esta es la chocolatería Brunato, una chocolatería por excelencia, premiada por su, digamos, innovación, ¿sí? Y bueno, cada vez que uno va ahí, vuelve pero maravillado y extasiado con sus sabores, sus aromas combinados con los vinos. Llegando ya un poco a la finalización de este trayecto, de este viaje, vamos a visitar uno de los museos grandes que tiene Santiago, que es el Museo de Colchagua. Este museo fue creado por Carlos Cardón el 20 de octubre de 1995. Don Carlos Cardón es una persona coleccionadora. Este museo tiene más de 7.000 artículos que don Carlos se encargó de buscar y encontrar. Entre la lista de lo que es de las 7.000, digamos, cosas que hay, podés encontrar, por ejemplo, la prehistoria de Chile, prehistoria de América, conquista de la conquista chilena de los españoles, ¿sí? La colonia, la parte colonial, un arte litúrgico, independencia de Chile, las primeras cartas de la Constitución, es decir, son originales, no estamos hablando de fotocopia, no, sino que originales, ¿sí? Por ejemplo, la banda presidencial, el Pacífico y la Revolución de 1891, modernidad entre el siglo XIX y siglo XX, armas de esa época, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como también las primeras armas que usaban los indígenas, como también los españoles, y también tiene una gran colección de autos entre los antiguos y modernos. Y también ahora último agregó la cápsula Fénix, que fue la cápsula donde rescataron a los 33 mineros de las minas en Chile. Ahora vamos a empezar a mirar un poquito las fotos. Fíjense ustedes acá en esta foto, estamos viendo la cultura mapuche, ¿sí? Retrocedemos a mitad primero la primera foto, perdón. Acá podemos ver que, como les mencionaba al principio, Chile se caracteriza por los minerales. Entonces, ustedes pueden encontrar en ese museo todo lo que era la joyería que usaban las mujeres y los hombres que tenían jerarquía dentro de las tribus, y eran talladas a mano, ¿sí? Se tallaban a mano, ¿sí? Sí, ahora sí, mamita. Ahí también, lo que podemos ver ahora, por ejemplo, también, es la parte de alfarería, cómo ellos trabajaban la greda. La greda es la tierra esa roja que les permitía a ellos hacer las vasijas, hacer las cosas para la comida, ¿no? Platos, vasos, pero todo era armado por las mujeres, ¿sí? ¿Seguimos un poquito? Bien, después podemos encontrar una vista panorámica. Del lado izquierdo podemos ver los trajes tradicionales que usaban los guasos, o usan los guasos, así como nosotros tenemos los trajes tradicionales, en Chile también están los trajes tradicionales, y lo que nosotros le decimos el gaucho, allá se le llaman los guasos, ¿sí? Y del otro lado vemos la cultura mapuche, ¿sí? Las primeras, digamos, orfebrerías, y también la parte de metal, ¿no? Las partes talladas, ¿sí? ¿Seguimos, Katy? Como les mencioné, hay más de 7.000
artículos dentro del museo. Como les mostraba, la historia de parte de la prehistoria, esto es una maqueta en tamaño original que se hizo de la parte de la prehistoria de Chile, ¿sí? Bien, estos fueron los primeros carruajes que entraron a Chile, los primeros autos que entraron, ¿sí? Y eran conducidos por caballo, y con el tiempo usaron esos de la manijita, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más. Ahí vemos otra maqueta, en versiones, digamos, de tamaño original, de lo que era como la época de la prehistoria, cómo cazaban, ¿no? Y esto lo puedes ver en el museo, ¿eh? Esta es la entrada principal que tiene el Museo de Colchagua. Parece chico por dentro, parece chica, como si fueran 2 pisos, pero parece chico. Pero cuando entras, ahí se ve realmente lo grande que es el museo, ¿sí? Bien, esta es una de las cartas originales que se escribió, a José Miguel Carrera le escribió a Bernardo Higgins. No sé cómo lo consigue don Carlos. Este piano que ustedes ven acá es el piano que usaba Bernardo Higgins para tocar en sus momentos que tenía con sus amigos, se juntaban, entonces él tocaba el piano. Ahí más adelante se va a ver, y esos 2 asientos que ustedes pueden ver ahí, era el que usaba él y su esposa. Bien, esta es la parte de atrás. Como les dije, de adelante se ve chico, pero cuando entras, ahí podés ver la dimensión del museo. Ahí podemos ver los primeros, una locomotora, se puede ver también lo que ustedes ven atrás como la casita. Una casita es un vagón de tren de época, ¿sí? Una primera máquina también para la cosecha del vino, ¿sí? Seguimos un poquito más. Bien, esta es la alfarería que hacían los mapuches, ¿sí? Pintados a mano y también hechos a mano, ¿sí? Acá vemos un poco lo que hacían ellos cuando tallaban el metal, ¿sí? Hacían este tipo de figuras, ¿sí? Después, cuando ya los españoles entran a la conquista, empiezan a hacerlos trabajar y bueno, les hacían armar este tipo de cosas para las casas de esa época, ¿no? Las familias acaudaladas de esa época de Santiago. Bien, acá vemos lo que era la joyería que usaba la mujer del jefe, del jefe indio, ¿sí? De los indígenas. Entonces, todo esto es hecho a mano. Nada, es decir, nada era con máquina, todo era hecho a mano. Y mientras más ornamentos tenía, era más el rango que tenía la persona. Y así como tenía el hombre su rango, la mujer, su mujer tenía el mismo rango. Entonces era respetada como si fuera la jefa de la tribu, ¿sí? Bien, acá vemos más cerquita el piano. Fíjense que este piano está trabajado a mano, todo tallado en madera, de roble, ¿sí? Y esa parte rosa que ustedes ven es terciopelo, y eso como que parece arrepujado es de oro. Es como una flor grande de oro. Fíjense, los asientos también son tallados a mano, ¿sí? Acá tenemos a Bernardo Higgins, y lo que ven acá es la foto que ven atrás, el cuadro de atrás, es la Declaración de Independencia de 1810. Bueno, acá vemos la parte de los restos fósiles. En Santiago se hizo un túnel, digamos, se hizo un subte, una línea de subte, y en sus excavaciones se encontraron restos fósiles, lo cual don Carlos Cardón compra y los arma para su museo. Y ahí hay varias digamos, ¿cómo es? Varios dinosaurios. Lo que ven acá es un carro fúnebre. Este carro mide aproximadamente 7 metros de altura, ¿sí? Era llevado por 12 caballos, y fíjense ustedes la estructura, ¿sí? Madera, todo de madera tallado, las telas que tiene son originales, ¿sí? Están, mira, a mí no me toques, pero son originales, ¿sí? En raso, y lo que ustedes ven en plateado era un baño de plata que se le hacía, y lo que ven en dorado era un baño de oro, ¿sí? La parte de arriba que se ve así como si fuera medio amarillita,
es el techo que está hecho en cobre, ¿sí? Cobre tallado a mano, ¿sí? A ver si se ve un poquito más, si hay otra más. Bien, es lo que vimos recién, una vista panorámica de lo que es el museo en sí. Acá lo vemos más cerquita. Fíjense que acá se puede ver toda la joyería que se hacía con lo que era la piedrería, lo que era lapislázuli y el cuarzo, ¿sí? Y también todo lo que era la alfarería que usaban, incluso atrás se ve una cabeza de un indio, ¿sí? Con sus ornamentos, ¿sí? Eso lo puedes ver en el Museo de Colchagua, ¿sí? Bien, acá se ve el piano, como les mencionaba. Fíjense en el medio, está ese como ramo de flores, eso es todo de oro. Los tallados que ustedes ven ahí, fíjense que acá tienen como el nombre del prócer, de Bernardo Higgins, y estas partes doradas son de oro, ¿sí? De oro. Y bueno, las teclas eran de marfil, ¿sí? Las teclas del piano son de marfil. Por eso también se conservan, ¿no? Y la madera era una madera de roble muy, muy resistente, por eso se pudo conservar. Lo que sí, ya te digo, es mírame y no me toques, si lo mirás de lejos y lo mirás mucho, por ahí se rompe, porque es muy antiguo, es muy antiguo. Imagínense que es de 1800, ¿sí? Bueno, y acá está la colección grande de autos que tiene don Carlos Cardone, ¿sí? Esto lo instaló hace poco, más o menos lo instaló por en el 2010, entre el 2010 y 2015. Entonces, bueno, este museo, como ya les dije, es un museo de historia que tiene más de 7.000 piezas, en lo cual uno puede, no llegás a verlo todo en un día, si en un viaje no lo podés ver todo, porque realmente tenés que ir y tomarte tu tiempo y más o menos te llevará como un día completo si vos lo querés ver en su totalidad. En su totalidad es un día completo. Así que más o menos hemos llegado acá, un poco al final de este viaje, y ahora yo lo que los invito a que me den su opinión, qué les pareció, y si tienen alguna pregunta hacer, con gusto las voy a responder. No sé qué les ha parecido el viaje. Bravo, me encantó, te ¿Te encantó? felicito. Gracias, Sí, muchas gracias. re lindo, aparte muy bien explicado, la verdad te felicito, re bien. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado, como disfruté yo hacerlo. Yo ¿sí? quiero el vino licoroso. No, es un ¡Qué vino muy lindo! rico, muy rico, muy rico. Cuando salió ese vino, el dueño de la viña me regaló una botella y yo lo traje a casa y con mi hermana y mi mamá, les estoy confesando, tomamos pero un montón con los chocolates lunatos. Pero bueno, no, es muy lindo, el mundo del vino es muy lindo, es muy mágico, porque digamos, ves la mano del enólogo y vos lo podés ver en el vino, en la característica, digamos. Si en el enólogo, no sé, es simpático el vino, es como que tiene esa gracia, es como que capta todo, ¿me entendés? Capta los sabores, los aromas, los colores, el carácter, ¿sí? Porque los vinos, mientras más fuertes, son vinos de mucho más carácter. Entonces, como que importa, todo influye, la mano del que lo hace, del que lo siembra, del que lo cosecha, ¿sí? El cariño que le pone en el proceso, todo eso influye para que salga un vino excelente. Por eso son viñas muy lindas. Por ejemplo, tenemos Conchitoro, viñas Undurraga, tenemos Cursinio de Macul, que son viñas más con unas producciones de entre 20 y 30 millones de litros por año. Viña Pueblo Antiguo y La Posada tienen entre 1 millón y 1,5 millones. Y ese vino todo sale de exportación, no está en la casa, no queda en Santiago, se exporta o queda en el valle. Estas otras viñas tienen una mayor dimensión, pero sus vinos se exportan a Argentina, a Europa, a América, pero como ya está comercializado, es como que el vino es bueno, pero no es lo mismo que La Posada y Pueblo Antiguo, ¿no? Porque al ser pequeña la producción es como que es todo mucho más el cariño, el afecto, se nota todo más. Es como que no, si bien lo comercializan, el ambiente no es comercial. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es decir, por ejemplo, vos visitás Conchitoro, la viña Conchitoro, y se nota la comercialización dentro de la viña. El vino que te sale, no sé, $60 la botella,
un vino, por ejemplo, Casillero del Diablo, que te sale $120, pero se nota esa comercialización. El dueño de las viñas pequeñas es como el que te viene y te recibe con sus botas con barro, vestido para el trabajo junto con los trabajadores, es otra cosa, es distinto, ¿sí? Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, con gusto. A mí me impresionó mucho la capacidad que el humano tiene en sus sentidos, ¿no? Porque poder definir la persona, si se hizo en una barrica de madera, si hubo un viento con aroma a rosas, y todo eso desde un vino, o sea, realmente la especialidad que tienen es asombrosa, ¿no? Pero más asombroso creo que es entender que tenemos una capacidad para captar la belleza de la vida, que es impresionante, no sé, me parece a mí, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es decir, por eso... preguntar sobre esto sí, que Denita. habla Cecilia, te quería preguntar. Vos hiciste la diferencia entre el catador y el degustador, que cada uno de nosotros es un degustador. Y el catador, ¿vos tenés idea cómo hace para distinguir el cómo, el cuándo, el cuánto? ¿En qué se basa para...? Y lo que pasa es que el catador se basa en la prueba de los vinos. Por ejemplo, yo una vez salí con un catador, no salí en relación, sino en un viaje, ¿no? Bueno. Uno de los viajes tenía un enólogo y un catador, y justamente le pregunté eso, ¿por qué ellos pueden distinguir el vino cuándo fue elaborado, cuándo fue embotellado, cuándo fue envasado, por qué, claro, ¿no? El proceso de vinificación que tuvo? Entonces me dice, todo está en el cuerpo del vino. Un vino, digamos, cuando es reserva, tiene un proceso de maduración más corto que un vino guarda. Y por ende, el vino guarda es un vino áspero, es un vino que si vos lo tomás al paladar, te queda como un resto de residuo, claro, de residuo, ¿sí? Por eso los vinos guarda son muy pocos y son caros, porque, digamos, una botella de 500 años es un vino que lo podés tomar, pero tomás un poquito así, lo tenés que tomar todo, porque si no ya el vino se alteró y pierde todo, pierde la magia de su sabor, de su cuerpo, ¿sí? Un vino guarda, vos lo pones en la copa, lo empezás a mover, y la copa se tiñe toda de roja, y no hay como un desglose cuando vos haces el movimiento de la copa empieza como a llorar, es como que hace lagrimitas. Esa es la graduación alcohólica que tiene un vino, ¿sí? Mientras más lagrimitas, mayor es la graduación alcohólica. Mientras menos, menos la graduación. La graduación del vino reserva, por ejemplo, es de 10 grados, 12 grados de alcohol. Un vino guarda, su poder está en su color, y la graduación alcohólica la perdió prácticamente. Solamente queda la parte tanina del vino, que es el sabor, el aroma y el cuerpo y el color, ¿sí? Pero ese sabor es pastoso, es decir, a la boca vos lo tomás y es pastoso. Entonces, no las destapan esas botellas, porque si destapás esta botella la tenés que empezar y terminar, porque si no se arrebata, el vino se altera. Se oxida. Y se oxida inmediatamente, porque imagínate que hay botellas de 500 años, ¿sí? Estamos hablando de un vino que está durante 500 años guardado en su botella. Siempre María, la botella la mantienen para que el vino no produzca ese sarro, como polvillo que hace abajo. Y la culatita que tiene abajo no solamente es para servir, sino que es justamente para que reciba el residuo de lo que es el vino cuando está en su proceso de guarda, ¿sí? Tal cual. Y la verdad, una última cosa de mi parte, no sé si hay alguna más que quiera preguntar, la diferencia entre el vino argentino y el vino chileno, si reside en el tema de la temperatura, del clima de la región, todo eso hace variar la cepa y el gusto. Sí, pues fíjate que, por ejemplo, los vinos de Mendoza son vinos muy similares a los vinos de Chile, ¿sí? Porque justamente tienen la influencia de la cordillera. Sí. Pero, por ejemplo, si vos probás un Syrah, a ver, los vinos ligeros, que le llaman aligerados o ligeros, son los Merlot, los Syrah, los Malbec, ¿sí? Son los vinos ligeros.
porque no son vinos muy robustos, con mucho cuerpo, como es un Carmener o un Cabernet de Sauvignon, ¿sí? Ahora, la diferencia está en los climas, porque Chile, por ejemplo, es un clima seco, Argentina es un clima húmedo, por ende la cepa es mucho más clara, ¿sí? Entonces vos probás el cuerpo de un Malbec en Chile y probás un Malbec en Mendoza y sus cuerpos son más ligeros. Es decir, es más ligero, incluso la graduación alcohólica es superior la de Mendoza que la de Chile, ¿sí? Entonces, los suelos, por ejemplo, son más húmedos. Entonces, Argentina tiene que si no lo regás, llueve y se riega. Pero si se pasa de lluvia, el vino sale muy aligerado y por ende pierde esa textura que tiene que tener los vinos ligeros. Por ejemplo, Argentina tiene lo que es el Syrah, el Malbec y el Merlot, son las 3 cepas más fuertes que usa Argentina. Chile, en cambio, tiene los más fuertes, sería el Cabernet de Sauvignon, el Carmener y el Chardonnay. ¿Pero por qué son fuertes? Justamente por la influencia de sus suelos, de sus vientos, y de la costa y de la cordillera. Argentina tiene la cordillera en la parte de Mendoza, San Juan también, ¿sí? También, pero al ser un suelo húmedo y al ser un clima húmedo, aligera el cuerpo de lo que es el vino, ¿sí? Esa es la diferencia. El sabor también cambia, porque no es lo mismo, por ejemplo, si vos haces, como para ilustrarlo, una boloñesa bien cargada a una boloñesa con 2 tomatitos, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, la salsa va a salir más clarita y la otra va a salir más fuerte. Bueno, es lo mismo pasa con los vinos, ¿sí? Al ser el territorio más arcilloso, influye mucho eso, que el suelo es muy arcilloso, a diferencia de Mendoza, que los suelos son más pedregosos, tienen mucho más piedra, tienen mucho más mineral. En Chile los suelos son más arcillosos, si bien tienen minerales, pero la arcilla ya de por sí es una tierra más fuerte, ¿sí? Resiste, es más Interesantísimo, la verdad el tema es muy interesante. Para seguir dialogando sobre esto un poquito, no sé si hay alguna de las chicas que quiera preguntar algo más, o Linka, bien desde Chile. Linka está en Chile. ¿A dónde está? ¿Sí? Linka. Linka está en Chile. Hola, mija. Hola. Bueno, no sé, ¿quieren preguntar? Sí, decime. Sí, a mí, bueno, yo soy colombiana y en Colombia nosotros no tenemos ninguna cultura de vinos, nada. Ya. Y acá, mis primeros síntomas, bueno, todos me sabían igual y me daba un sueño, pero terrible al tomar vino. Pero conforme va pasando el tiempo, siento que eduqué el paladar y al día de hoy te puedo decir que a mí el que más me gusta es el Merlot, definitivamente, con todo. Con las pastas, con las carnes, me encanta. Para mí el Cabernet, el Syrah y el Sauvignon son como muy, muy gruesos, muy pesados. Y lo que me pasa al comparar un vino chileno con, por ejemplo, uno español o uno argentino, es el cuerpo. Yo siento que el chileno es como pasar un sorbo de algo aterciopelado. Es algo como que me cubre la, no sé cómo se llama, Las papilas, garganta. las papilas gustativas. ¿Sí? Las papilas Eso gustativas. en la boca también te da una sensación de aterciopelado, cosa que no me pasa con los otros vinos. Sí, sí. Incluso los sommeliers, bueno, antiguamente, digamos, tiempo atrás, se decía que los pescados iban con vinos blancos y las carnes rojas con vinos tintos. Bueno, los sommeliers, a medida que han ido descubriendo que tanto los Merlot, los Syrah, los Malbec, combinan muy bien con ese tipo de carnes, porque justamente son vinos aligerados y como vos decís, son vinos muy aterciopelados. Entonces, pueden ser combinados con carnes de cerdo, carnes blancas, como pollo, como pescado, con salmón, por ejemplo. Puede ir un vino rosé, lo más bien, o un Riesling, o un Christie, pueden ir con salmón, con los mariscos. Es decir, no tiene que ser pura y exclusivamente el vino blanco para el pescado, el vino tinto para carnes rojas. Es decir, hoy por hoy el sommelier es la persona que, digamos, no es el chef, el sommelier es el que dice, mira, a ver, vamos a innovar sabores y vamos a probar esta carne, por ejemplo, de cerdo, con un merlot. Ah, queda bien, combina bien, se puede usar. Con este postre, queda bien, combina bien, se puede usar. Entonces como que rompe un poco la estructura del vino blanco con las carnes blancas, el vino tinto con las carnes rojas, ¿sí? Lo mismo pasa con los chocolates.
fue innovador, ¿por qué? Porque nunca se había imaginado, por ejemplo, usar un vino, como un Cabernet, como un Carmener, con chocolate. Lo mismo que la combinación de quesos con los vinos tintos, es decir, le da una textura al queso, le da una textura al vino, la combinación de ambos sabores, y entonces los sommeliers fueron descubriendo eso y lo fueron agregando, y lo van agregando en los grandes restaurantes, van agregándolo en la carta, ¿no? De los restaurantes. Entonces, es como que se rompe un poco la estructura, ¿no? De quedarnos con que el vino es blanco, blanco, y el vino tinto porque es tinto. ¿Sí? María, ¿Los enólogos que hacen las mezclas? ¿Cómo? ¿Los enólogos? Los enólogos son los que hacen el vino y son los que le ponen el sabor justo, el aroma justo y el cuerpo justo. Depende del enólogo qué es lo que quiere hacer. Si quiere un vino con mucho cuerpo, va a ser tal cosa. Si quiere un vino más aligerado, va a ser tal otra. Todo depende, es como el cocinero del vino, el enólogo, ¿no? Okay. Una cosa así. María, sabés que corre el tiempo, de verdad, me encantaría seguir escuchándote y preguntándote. Por último, lo único que quiero hacer ahora, porque me queda muy poco tiempo, es súper agradecerte esta hermosa charla, realmente para seguirla en otro momento. Gracias. Hay alguna de ustedes que le quiere preguntar algo, pero la verdad me interesó muchísimo, muy lindos temas, y las palabras que surgieron de la charla me encantan. Por ejemplo, me quedo con el aterciopelado, el fuerte, lo noble, no sé, las barricas, la reserva, el guarda, los vientos, la temperatura. Bueno, me imagino un viaje que puede seguir mucho más adelante y que nos desarrolla la creatividad y nos despierta el interés. Te agradezco un montón, María, y a todas, a Ana, a Paola, a Blas, a Cecilia, a Catalina, el Inca, por estar acá hoy un sábado a esta hora. Hay un aplauso para María. Dale. Un aplauso. Gracias. María, gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias. El próximo viaje. Gracias. El próximo es Italia. Ahí en Italia es en vivo y en directo. Te espero ahí, Ahí está. Es en vivo desde Italia.